Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de Noisy Biz, donde les quiero platicar sobre los primeros pasos que voy a tomar para la reconversión del inmueble. Todavía es muy temprano para hablar sobre aspectos de diseño, porque es apenas cuando se quitan todas las capas de pintura que tienen los muros o incluso se quita el repello, que uno se da cuenta que el muro se ve incluso mejor sin repello que con repello. Entonces es necesario primero hacer todo el trabajo rudo, todo el trabajo burdo de demoler y retirar todos los elementos de la propiedad que no quiero conservar para poder después decidir qué tratamiento se le puede dar a cada muro, a cada espacio y de esa manera tomar la mejor decisión posible. Para explicarles lo que tengo en mente, preparé una pequeña presentación de PowerPoint que quisiera mostrarles. Este es un plano aproximado de la planta baja de la propiedad. A la derecha podemos ver la bodega y el recibidor, y a la izquierda podemos ver el taller de la planta baja. Lo primero que conviene hacer es abrir una puerta de recibidor a la bodega. Esto con el fin de poder llevar todo el escombro que vaya saliendo del resto de la obra a la bodega y guardarlo ahí. Después se podrían demoler los escalones en el recibidor, tratando de conservar algunas de las piezas de mármol para con ellas poder cubrir algunos huecos que hay en el piso del recibidor. Luego se podría demoler el área de lavado y retirar de una vez las tuberías de agua y gas. Después se podría demoler la cocina de concreto. En el patio hay un pilar. Si ese pilar no tiene función de carga, se podría demoler. Si tuviera función de carga, entonces trataré de construir un castillo por dentro del muro como corresponde para después demoler el pilar. Luego abriría una puerta del taller al cuarto de instalaciones eléctricas para que ese sea el nuevo acceso a ese cuarto. Luego ampliaría la ventana del taller. Estoy mostrando aquí una ampliación horizontal, pero en realidad va a ser una ampliación vertical. Luego sería cosa de quitar los azulejos, el piso y los muebles de baño del cuarto de instalaciones eléctricas y cerrar el acceso del patio al cuarto de instalaciones eléctricas. Después sería cosa de tirar todo el repello, los azulejos y los zoclos no deseados de los muros de la primera planta y remover la instalación eléctrica actual. Y por último, me gustaría construir una pileta en el área que ahora ocupa el área de lavado. Esta pileta puede ser simplemente una fuente o voy a ver la posibilidad de poder mantener peces en ella. Esto es un plano aproximado de la planta alta de la propiedad. A la derecha podemos ver el taller al frente de la planta alta con su balcón y a la izquierda podemos ver el taller al fondo de la planta alta. Algo que conviene hacer es demoler las losas de los techos y construir techos nuevos. Esto no solo porque los techos tienen goteras, sino porque los accesos a los talleres son bastante bajos y la única forma de levantar esos accesos es elevando el nivel de los techos. Esto se puede hacer de manera que ya no sea necesario el soporte del arco que está en el taller al fondo de la planta alta. Por lo tanto, este arco también se podría demoler. De igual manera, se pueden quitar las puertas de herrería y elevar los dinteles de las puertas para poder hacer los accesos a los talleres más cómodos. En este punto se podría montar una estructura de herrería para una futura celosía verde en el balcón. Conviene hacerlo en este punto para poderle dar a la propiedad más seguridad, ya que el siguiente paso sería abrir un ventanal a todo lo largo entre el taller al frente de la planta alta y el balcón. Esto para poder tener una vista completa del taller a la futura celosía verde. De igual manera, se podrían ampliar las ventanas de los dos talleres hacia el patio interior para poder tener más acceso de luz. Y después, de igual manera, se tendría que quitar los azulejos, el repello, los muebles de baño, el piso y las tuberías del baño común. Entre los dos talleres hay un puente de cemento. Ese puente de cemento se puede demoler, pero para poder seguir accesando los dos talleres, de inmediato se debería de montar entonces un nuevo puente que quisiera que fuera de herrería. Y de igual forma como en la planta baja, aquí también habría que tirar todo el repello y los zoclos no deseados y remover la instalación eléctrica. Eso sería también aquí todo el trabajo burdo que se tiene que realizar. Esa es la idea. En el siguiente video pondremos finalmente manos a la obra, así que no se lo pierdan. Hasta luego.